Muy buenos días, amadas iglesias para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 28 de noviembre. Vamos a ver la palabra en el libro de Sofonías, capítulo 2, versículos 4 al 15, con el título: El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Seguimos la palabra en el versículo 4, donde vemos que el juicio de Dios vendrá no solamente sobre el pueblo de Judá, sino también sobre las naciones que se encuentran alrededor de Judá, que igual vivían en idolatría, en soberbia contra Dios. Dice la palabra de Dios así: porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Estas ciudades se encuentran en la región de Filistia, que está al oeste de Judea. Gaza, Ascalón, Asdod y Ecrón se encuentran entre Judá y el mar Mediterráneo. Y aquí dice que Dios va a destruir estas ciudades. Dice aquí: saquearán a Asdod en pleno día. Estos lugares, Asdod y Ecrón, se encuentran en lugares muy calientes, muy cálidos y áridos. Y en pleno día, cuando hace demasiado calor, es el tiempo donde la gran mayoría de la gente pues toman su siesta. Están descansando, están durmiendo. Y Dios está diciendo: cuando menos lo esperan, yo vendré sobre ustedes y los destruiré, los juzgaré. Hay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. Los cereteos son los filisteos, toda la región de Filistea que se encuentra al oeste de Judá. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Toda la región de Filistea se jactaban de ser fuertes, de ser independientes, de no necesitar a Dios, porque ellos eran prósperos. Y Dios está diciendo: todo lo que ustedes creen que los protegerá, no les servirá para nada. Ni el dinero, ni la riqueza, ni la fortaleza militar, ni la tecnología, ni ninguna de esas cosas de las cuales ustedes se jactan los podrá proteger. Y hermano, nosotros tenemos que escuchar esta palabra de advertencia, porque nosotros hoy en día confiamos en todo menos Dios. Confiamos en la economía de este país, confiamos en el trabajo, confiamos en la tecnología, en la medicina, confiamos en todo excepto en Dios. Y Dios dice: por su idolatría yo los destruiré. Sigue la palabra en el versículo 8. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Las regiones de Moab y Amón se encuentran al este de Judá. Después de la caída del reino del norte de Israel, los vecinos del pueblo de Dios empezaron a jactarse y a maltratar al pueblo de Dios. Y hermanos, vemos que desde los tiempos antiguos, los filisteos, los moabitas, los amonitas, desde los tiempos de Abraham hasta los tiempos de Moisés, siempre han sido de alguna forma enemigos del pueblo de Dios. Siempre los han atacado, los han humillado. Y Dios sigue aquí en el versículo 9. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como, dice aquí la palabra, como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal. O sea, serán completamente áridos y devastados, como Sodoma y como Gomorra. Y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Vemos aquí una vez más que se repite esta idea del remanente del pueblo de Dios, el remanente fiel, el remanente humilde que se mantiene entregado a Dios. El remanente heredará todo. Dice aquí que saquearán a los de Amón y a los de Moab. El remanente de mi pueblo los heredará.
Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Dios algún día los juzgará y los humillará al tal punto que tendrán que reconocer que Dios es el único Dios vivo y verdadero. Dios humilla a los soberbios, a los que se enaltecen, mientras que a los que se humillan y se someten a él, Dios los exalta, Dios los enaltece. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Los de Etiopía están hacia el sur de Judá, lo que es Etiopía, lo que es Egipto. Entonces, aquí vemos cómo Dios habla de todos los vecinos que están alrededor de Judá, los que están al oeste en Filistea, los que están al este en Moab y Amón, los que están al sur en Etiopía y los que están al norte a Siria. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como un desierto. Hermanos, el reino del norte de Israel fue conquistado por el reino de Asiria en el año 722 a.C. Y Nínive era el centro poderoso del reino de Asiria. De hecho, Nínive era famoso por sus sistemas de irrigación. Y aquí Dios dice, ustedes pueden construir todos los canales y sistemas de irrigación que ustedes quieran, pero yo, cuando yo los juzgue, dice, convertiré a Nínive en asolamiento y en sequedad como un desierto. Y esto, las palabras de Sofonías lo dice cuando el reino de Asiria parece estar en pleno auge. O sea, están bien, son el reino más poderoso, el imperio más poderoso, pero Dios les dice, no, cuando yo los juzgue, ustedes quedarán desolados. Quedará un sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. La ciudad que está alegre, que se goza por sus logros, se enaltece a sí mismo, será destruida y humillada. Como fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Y vemos, hermanos, un contraste entre el orgullo, la soberbia que vemos aquí en las naciones y lo que vimos en el pasaje de ayer. ¿Se acuerdan? En Sofonías 2, capítulo 2, versículos 1 al 3, específicamente el versículo 3, ¿cuál es este remanente que Dios exaltará, que Dios está buscando? Dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Dice en el versículo 3, hermanos, escuchemos la palabra de Dios. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Cuál es este remanente que Dios preservará, que Dios guardará en el día del enojo de Jehová? Son los humildes, los mansos, los que se someten a Él en fe. Hermanos, el mundo dice que tenemos que ser orgullosos, pero Jesucristo es humilde y nos muestra el ejemplo que debemos de seguir. Jesús nos enseña a ser humildes. Jesús es el que nos dice, si tú te enalteces, Dios te humillará. Pero si tú te humillas, Dios te enaltecerá. Hermanos, a nosotros no nos gusta ser humillados, ¿verdad? Hay una manera muy fácil de nunca ser humillados. ¿Saben cuál es, hermanos? Ser humildes. Si nosotros descendemos y bajamos, nadie nos bajará, nadie nos humillará. Si nosotros mismos nos humillamos a nosotros mismos, nos mantenemos humildes bajo la mano poderosa de Dios. El que se humilla nunca será humillado, más bien será exaltado y enaltecido por Dios. Pero el que se enaltece, el que se exalta a sí mismo, Dios lo humillará, Dios
lo aplastará, Dios lo destruirá. Así que, hermanos, para empezar el día de hoy, quiero que oremos de esta manera. Oh Dios, haznos cristianos humildes, haznos un pueblo humilde. Dios, reconozco que yo soy muy orgulloso. En la iglesia me creo mejor que los hermanos. En el hogar yo me creo mejor que mi esposa, que mis hijos. Padre, perdóname, hazme humilde. Jesucristo, dame tu humildad. Quiero seguir tu ejemplo. Humíllame y hazme ser humilde día tras día para que tú luego me exaltes. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Estaremos viéndonos hoy en la noche para nuestro culto presencial a las 7:30 de la noche. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.